Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Voy a pedirle, que abra su Biblia o busque en su teléfono, como usted guste, en Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 32. Es a donde en este pasaje basaremos la meditación de esta mañana. Creados para ser libres, es el título del mensaje, creados para ser libres. Dice la bendita palabra del Señor, Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, que nos permites estar en familia, en nuestros hogares aún, bendito Dios, debido a la situación actual. Pero sabemos que tu Espíritu Santo está con cada uno de nosotros, porque tú eres omnipresente, tú lo llenas todo y estás en todo lugar. Por eso, Padre, habiendo apartado este tiempo para adorarte, para exaltarte a ti y para escuchar el consejo de tu palabra, te pedimos que seas tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, que tu verdad, bendito Dios, nos inunde. Que mi vida, mis labios, Señor, todo lo que soy sea un instrumento en tus manos para la edificación mutua, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Madame Roland, que fue guillotinada. Guillotinada significa que le cortaron la cabeza con una guillotina durante la Revolución Francesa. Después de que había ascendido al patíbulo, y ya cuando estaba lista para poner su cabeza debajo de la cuchilla, por casualidad vio una estatua de la libertad, o sea, parecida a la que está en Nueva York. De hecho, ustedes saben que esa estatua fue donada por el gobierno de Francia, si no estoy equivocado. Vio esta mujer una estatua de la libertad que estaba cerca del lugar, y cuando la vio exclamó, y esta frase es muy conocida: «Oh libertad, ¿qué crímenes son cometidos en tu nombre?». Y es verdad que los crímenes más negros y repugnantes que manchan las páginas de la historia, de nuestra historia, la historia de la humanidad, han sido cometidos en el nombre de lo más sagrado, en el nombre de la libertad, de la justicia o de la religión. Hasta el día de hoy, la libertad es solo para el más poderoso, para el que sabe apoderarse de todo. Y esta es una cita textual que hago, ¿verdad? La libertad. ¿Por qué buscamos ser libres? ¿Por qué luchamos por ser libres? Y como bien dice esto la historia lo confirma, se han hecho atrocidades en nombre de la libertad o luchando por la libertad. Pero la libertad, según el diccionario, es esa facultad que tiene el hombre de obrar, de hacer, o la facultad también de no obrar, de no hacer algo, pero por lo cual también asume completa responsabilidad de sus actos. Y es bien interesante que una de las definiciones que el diccionario da de la libertad dice es la condición, oiga esto, del que no es esclavo. Quiere decir que la libertad es una condición, pero si la humanidad ha venido luchando por libertad, y miren, es una lucha continua. De hecho, en el ambiente en el que estamos hoy en este país, que es un año de elecciones, esta palabra vuelve a surgir.
y se nos llama al voto. Y claro que tenemos que votar, aunque seamos hijos de Dios, que somos ciudadanos del cielo, pero debemos ejercer nuestro derecho como ciudadanos. Pero salen a relucir estas palabras y vuelve esa lucha y decir, nuestra libertad otra vez está en juego, nuestra libertad está en riesgo. Y volvemos a lo mismo. Si se lucha por la libertad, entonces es porque se ha perdido, ¿no es cierto? No se puede luchar ni buscar algo que no se ha perdido. Uno busca lo que pierde. Amén. Uno busca lo que pierde. Entonces, debemos regresar para entender esto al principio. ¿A dónde fue que nosotros perdimos la libertad? ¿Cuándo fue que perdimos esa facultad de decidir si obrar o no obrar? ¿Cuándo fue que perdimos esa condición de no ser esclavos? Tenemos que regresar, tenemos que ir al principio. Y si usted va conmigo rápido a Génesis. Por eso es que hay veces que no nos gusta leer la historia que está al principio de la Biblia, pero es muy importante. De hecho, la narrativa del Génesis lo que hace es poner un fundamento, ¿sí? Un fundamento de por qué las cosas y por qué el humano se comporta como se comporta, por qué el mundo está como está en el principio. Y recuerda el título del mensaje: creados para ser libres. Dios creó al hombre libre. Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Hoy vamos a los versículos 16 y 17 del mismo capítulo 2. Y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios creó al hombre. ¿Cómo lo creó? Libre. ¿Sí? Y alguien pudiera decir: no, pero el hombre realmente no era libre, porque Dios le dijo: yo te he puesto aquí y vas a labrar la tierra, vas a nombrar los animales, vas a cuidar el huerto, pero de ese árbol que está ahí en el centro, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, no vas a comer. Y alguien pudiera decir: entonces el hombre no era libre. Sí, era libre. Tenía la libertad de elección. ¿Sí? Tenía la libertad de elección. Entonces, ¿cuándo pierde el hombre su libertad? Es exactamente, claro está, usted debe saber que en los libros del Pentateuco a veces no se da una continuidad de tiempo así, o no se da esa continuidad de tiempo. No es que esto pasó al día siguiente. Hay espacios de tiempo bastante largos. No lo podemos ver en un orden tan cronológico. Pero vemos en el capítulo 3, en el versículo 4: entonces la serpiente, y estamos leyendo de manera resumida, dijo a la mujer: no moriréis. Le dijo: si ustedes comen de ese árbol, realmente no van a morir. Y en el versículo 6 y 7 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ahí fue cuando el hombre perdió su libertad. Si Dios no hubiera hecho al hombre libre, ¿saben qué hubiera pasado? Dios hubiera salido de la nada y le hubiera dicho: no comas. Entonces el hombre no hubiera sido libre. Ahora, si nosotros decimos que Dios es omnisciente, ¿acaso no sabía Dios lo que estaba sucediendo en ese momento? Cuando Adán y Eva estaban siendo tentados, ¿acaso no conocía Dios la lucha de Eva dentro de sí? En si obedecer o no obedecer. Claro que la conocía.
Pero ¿por qué Dios no se interpuso? ¿Por qué Dios no se puso en medio de la serpiente y de Eva y le dijo a Eva, no comas? Porque Él nos creó libres. Eso es libertad. Esa es la verdad. Esa es la condición original bajo la cual Dios lo creó a usted y me creó a mí. Pero en este relato que estamos leyendo fue cuando el hombre, al pecar, al romper, al desobedecer, se dio su libertad al pecado. A veces ponemos un énfasis en la fruta. Y no es la fruta, como que si la fruta hubiera sido algo mágico, y por eso es que de ahí un montón de gente se pone que quiere una manzana. No, que la fruta prohibida es el sexo. Sí, porque se dan todas esas teorías y la gente, la fruta, no era tanto la fruta en sí, era la orden, era el mandamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a leer. La Biblia dice que todo lo que Dios creó en el huerto, ¿cómo era? Bueno. Pero no es cierto que nosotros, a nuestros hijos, por ejemplo, yo no le puedo dar a mi niño de 2 años un martillo. ¿Por qué? ¿Es el martillo malo? No. Lo que sucede es que él no sabe todavía cómo manejar un martillo. Le puede reventar los dientes a los otros dos. ¿No es cierto? Ahora, pero cuando el hombre decide, cuando la mujer decide, primero fue a Eva, después fue a Adán, deciden violar el mandamiento, entonces sometieron su voluntad al pecado. Sometieron su voluntad al pecado. Y me vi tentado a decir, me explico, pero los que están ahí no voy a ver si me responden, solo los que están aquí. Entonces, perdimos nuestra libertad para escoger libremente. El pecado entró en nosotros y nos contaminó, y no solo nos contaminó, nos subyugó. Y qué galán que nos hubiera subyugado, así como vení papito, vení, haceme caso. Nos puso el pie encima. Literalmente. Nos puso el pie encima. Y entonces quedó demostrada la incapacidad del hombre de escoger libremente. Miren lo que pasa unos versículos después, en Génesis 4, del 6 al 8. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Fíjense en esta primera parte. Dios le estaba queriendo enseñar a Caín nuevamente cuál era su condición. Le dijo: ¿por qué andas tan triste? ¿Por qué andas así? Si haces el bien vas a ser exaltado, pero si haces el mal, el pecado que esclaviza. El Señor le estaba diciendo: Caín, yo te creé para que fueras libre. Pero ¿qué sucedió? ¿Pudo Caín escoger correctamente? No pudo. Y dijo Caín a su hermano en el versículo 8, a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué sucedió? Lo mató. Y queda comprobada, Dios comprobó que el hombre, y no lo comprobó para darse cuenta él, sino que para que nosotros nos diéramos cuenta. Él ya lo sabía. Él ya sabía que el hombre había perdido su capacidad de elegir libremente. Su condición de libertad la había perdido. Este es el ejemplo. Él le dijo: Caín, piensa, detente, escoge hacer el bien. No pudo Caín escoger hacer el bien. No pudo. Y fue llevado al primer homicidio. Imagínense qué terrible que el primer hombre nacido de mujer, el primero asesino.
el primer asesino. Pablo describe esto de manera magistral en Romanos 7, del 15 al 19, y lo leo rapidito. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Fíjese cómo Pablo describe esta lucha. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Por qué? A causa de la caída. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y usted y yo hemos experimentado esta naturaleza pecaminosa porque nacimos con ella. No podemos decir: no, pero es que yo no pequé, fíjese que yo fui bien tranquilo cuando era niño. Yo también tengo la apariencia de ser tranquilo, pero yo aquí testifico que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Hemos pecado, y por más que hemos querido hacer el bien, vemos una ley, que es la ley del pecado en nuestros miembros, que nos hace caer en cosas que aborrecemos. En cosas que aborrecemos. Porque en la caída muchas veces pensamos que lo único que sucedió en el huerto del Edén cuando el hombre pecó fue que simplemente le fallaron a Dios. Porque hoy minimizamos todo. Es una falta, es un error, es pecado. Y ese pecado, las implicaciones de ese acto fueron profundas y desastrosas. Fue el día en que cedimos nuestra condición de libres. Ahí fue. Y entonces, todo lo que nosotros hemos visto en la historia gira alrededor de esto. Usted va a ver revoluciones que se levantan, revoluciones que caen. ¿Y cuáles son el deseo de todas? Que el hombre sea libre. Y al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, es uno de los deseos inherentes en nosotros como humanos, la libertad. Por haber sido creados a imagen y semejanza. Esta es una de las razones por las cuales esta pandemia ha venido a generar más ansiedad y más estrés. ¿Por qué? Porque se limitó por un tiempo nuestro derecho de libre circulación. ¿No es cierto? No, yo no aguanto. ¿No es cierto? Si siento algo, pues sí, se siente encajonado. Y ese es un aspecto nada más de la libertad. Pero desde que perdimos nuestra libertad para obrar de manera correcta, hemos tratado de manera fallida de recuperarla. A veces pensamos, lo hemos querido hacer a través de la violencia, a través de las guerras, lo que les decía, revoluciones, levantamientos. Pensamos que lo que nos impide ser libres de nuestra condición pecaminosa está afuera y no adentro. La culpa lo tiene todo lo que está afuera. Yo soy lo que soy porque esta sociedad en la que vivo no me ha dado lo que yo necesito. ¿No es cierto? Y pensamos que el problema está afuera. Fue por esto mismo que Caín mató a Abel, ¿sabían? Caín mató a Abel porque pensó que el problema era Abel. Sí. ¿Cómo se sentía? Según lo que leímos, ¿cómo se sentía Caín? Le dijo el Señor: ¿por qué andas frustrado? ¿Por qué andas cabizbajo? Andaba triste. ¿Por qué? Porque el Señor había visto con agrado la ofrenda de Abel y no la de él. Y algo ha de haber hecho Caín. Dios es justo. Algo que a Dios no le agradó. Pero ¿saben qué dijo Caín? No, el problema no soy yo. La culpa es de Abel. Si Abel no hubiera dado la ofrenda que dio, yo no me sentiría como me siento. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Para liberarme de esto que siento, de esta tristeza, de esta frustración, la única salida es matar a mi hermano. Sacándolo del camino, yo puedo volver a sentirme libre de todas estas cosas. ¿No será que nosotros, fíjense que nosotros hablamos de Caín? ¿No será que nosotros tenemos pensamientos a veces bien parecidos a los de Caín? Y entonces,
la mejor opción, decimos, es batallar con el otro, quitarlo, hacerlo, alejarlo, ponerlo fuera del camino, fuera de circulación, diríamos. Pero las guerras hasta el día de hoy no le han traído libertad a ningún pueblo. Perdóneme si hablando humanamente usted piensa que soy un fatalista, pero ni una tan sola guerra ha traído libertad al hombre. Es únicamente pasar de un gobierno humano a otro gobierno humano bajo el cual estar esclavos. De un sistema a otro sistema. A menos que nosotros queramos tomar un camino diferente al de Caín, que pensaba que el problema está afuera, no seremos libres. Aunque Dios nos creó para ser libres, si seguimos ese mismo camino, no seremos libres. En segundo lugar, la religión. Hemos tratado de buscar la libertad a través de la religión. ¿Cómo? Hemos pensado que podemos recuperar nuestra libertad si practicamos ciertos ritos y disciplinas que nos llevarán a nuestra completa realización. ¿No es cierto? El hombre desde tiempos antiguos se ha llenado de hace esto, normas, reglas. Pero la religión tampoco nos ha dado la libertad que necesitamos. El budismo dice el estado de liberación del alma, el famoso nirvana, que hace un grupo había que se llamaba así, que de hecho, haciendo un estudio de sus letras y todo, uno encuentra la filosofía budista ahí. ¿Y qué quiere decir el budismo? No, el yo no existe. Tengo que ser liberado. Y obviamente hay distintos tipos de religiones que han bebido del budismo y que dicen, no, para ser iluminado, andate, sepárate del mundo, deja tu mente en blanco. ¿Y a quién se le ocurre que con la mente en blanco se nos van a ocurrir buenas cosas? Si no hay nada peor que cuando la mente está ociosa, todavía más males brotan. No se trata de dejar nuestra mente en blanco. Dice el budismo, y lograr la paz interior. ¿Por qué? Porque al final la paz interior resulta en libertad. Pero ¿lo hemos podido hacer? No. ¿Ha podido la religión darnos la libertad? Peor aún, la religión nos esclaviza aún más. El legalismo religioso. Y no únicamente hablando de religiones paganas, aún el cristianismo como religión es esclavizante. Escúchame bien, el cristianismo como religión, como un conjunto de normas nada más, sin sentido, es esclavizante. Lo tratamos también por las vías humanas, el humanismo. Que el humanismo no es más que el redescubrimiento del pensamiento griego, ¿sabían? Ese es el humanismo. Las famosas frases, vive y deja vivir. La vida solo se vive una vez. Disfrutemos todo lo que... ¿No es acaso esa la filosofía de la época en la que estamos viviendo hoy? Que es una filosofía humanista. Estas frases no nacieron en este siglo, ni en el pasado. Y tampoco nacieron en los siglos XIV y XV cuando se desarrolló el humanismo, sino que los vemos, como ideales de libertad, no la verdadera libertad, incrustados en el mismísimo siglo I después de Cristo, cuando la iglesia nace. Y es que el humanismo, como lo dije, no es más que el redescubrimiento de los valores de la antigua Grecia. Eso es el humanismo. En 1 Corintios 6:13, no lo voy a leer, solo lo voy a citar. Los corintios tenían un dicho, decían, el vientre para las viandas para el vientre. ¿Por qué? Porque en la filosofía humanista, muerto el perro, se acabó la rabia. En la filosofía humanista, una vez usted y yo muramos, no hay más vida después de la muerte. Entonces hay que darle rienda suelta a lo que nosotros queramos hacer en esta vida, y esa es la verdadera libertad. Hacer lo que a mí se me venga en gana. Y por eso el apóstol Pablo dice, bueno, las viandas para el vientre para las viandas, dicen estos, tanto a lo uno como lo otro lo va a destruir el Señor,
Pero el cuerpo no es para la fornicación, es para el Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Que si nosotros entramos en esta filosofía, no, es que mis papás no me dejaron vivir la vida como tal, es que el pastor me quiere decir cómo yo vivir mi vida, es que el líder, yo me voy a liberar de todas esas cosas. Y lo que estamos haciendo es entrando en una esclavitud todavía más profunda. ¿Por qué? Porque los griegos pensaban que podían dar rienda suelta a los apetitos de su cuerpo, dado que no creían en la vida después de la muerte, pero no sabían que estaban volviéndose a más y más esclavos de aquello que pretendían que los liberaba. Tres aspectos en los que hemos buscado la libertad a través de la guerra, de la violencia, a través de la religión, de las prácticas, de cultos, de ordenanzas, y a través de dejando, no, mi alma nació libre. Unos tienen mil y una manera de pensar en cuanto a eso. Y hasta hemos creado una palabra que en inglés le dicen judgmental. You're such judgmental. ¿Hasta qué grado? ¿O eres tan juicioso, tan prejuicioso? La palabra de Dios es verdad. Dios en su sabiduría sabía que nuestra empresa por la libertad fallaría rotundamente. No hay manera que el hombre se libere a sí mismo y vuelva por sí mismo a su estado original de libertad. No hay manera de que nosotros podamos liberarnos a nosotros mismos. Hay una... se me escapó. Es culpa de los problemas técnicos. Iba a traer algo. Hay una actividad bien interesante que a veces hacemos con los jóvenes, en el cual nos ponemos un pedazo de cinta adhesiva o de tape, para los que solo hablan inglés, de tape aquí en el brazo, y le decimos al joven: ok, trata de quitarte la cinta adhesiva que está en tu codo, pero solo con tu misma mano izquierda. ¿Y qué sucede? No podemos, ¿no es cierto? Y por más que intente, por más que usted intente quitárselo, no lo va a lograr. Lo mismo sucede. Nosotros no podemos obtener nuestra condición de libertad por nosotros mismos. Por eso el Señor, nuestro Dios Padre, nos preparó un camino. Y si está tomando notas, este camino es con C mayúscula, como ningún otro. Un camino como ningún otro. Un camino no a través de la guerra, no a través del conflicto. Miren lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 37. Regresamos a Juan. Ya casi vamos terminando, de verdad. Solo me falta un gran pedazo así. Juan, capítulo 8, versículo 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. En el versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido el ¿qué? Homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Los judíos querían matar a Jesús, ¿sabe? Pensaban que así iban a lograr su libertad. ¿Sabe por qué? Los judíos detestaban a Jesús porque no predicaba una libertad del imperio romano, que era la que ellos querían. Pensaban que si quitaban a Roma del medio serían realmente libres. Y esto es algo confirmado en las Escrituras por los estudiosos, por los teólogos. Algo que le reventaba a los fariseos era que Jesús no decía: agarren las armas, muchachos, que nos vamos a quitar a César y a todos los que han venido aquí, los vamos a hacer chaqueta y su sangre va a correr por las calles. No. Jesús les dijo: eso no les va a dar la verdadera libertad. De hecho, el Señor ya se los había demostrado cuando los sacó de Egipto. Los liberó. ¿Sí? Con mano fuerte, no a través de una guerra. No, el Señor, dice la Biblia, no confundamos, desató su juicio sobre Egipto. Él. Nunca se levantaron en armas los israelitas.
aún así, oiga esto, lo sacó de ahí. Pero dice la Biblia y dice en Hechos, lea la defensa de Esteban, que estando el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, Moisés se fue. Y después dijeron, a saber qué habrá sido de este Moisés. Escuche esto, y siendo libres por fuera, dice Esteban, sus corazones se regresaron a Egipto. Sus corazones se regresaron a Egipto. No hay libertad externa. Ustedes y yo vivimos, decimos, the land of the free. Esa es la tierra del libre. Y hay otros que cuando se enojan dicen, this is our free country. Bueno, podremos tener muchas libertades, pero si no somos libres aquí adentro, nunca seremos libres. No podemos decir, es que el gobierno que está de turno. No, la libertad no viene de ahí. Hoy en día se justifican las guerras o el asesinato de personas bajo la consigna de proteger nuestra libertad, cuando la historia nos ha mostrado los efectos devastadores de la guerra en ambos bandos. Santiago 4, 1 y 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De su deseo de libertad? No, de sus pasiones que combaten. ¿Qué está diciendo Santiago? Son esclavos de sus pasiones. Por eso, como creyentes, nosotros aún dentro de la iglesia no podemos decir, es que mi vida sería mejor si tal persona simplemente dejara de existir. Bueno, nos puede dar risa, pero es que lo hemos pensado. En el trabajo decimos, es que si tal persona no fuera mi jefe. La libertad no viene de ahí. La libertad no se obtiene cuando hacemos pedazos los derechos del otro, cuando le pasamos encima al otro. ¿Sabe de quién es esa mentira? Jesús lo dijo, del diablo. Les dijo, ustedes me quieren matar porque son hijos de su padre, el diablo. Él ha sido un homicida desde el principio. Hermano, entonces ese deseo que tengo yo de ver sufrir a mi enemigo no viene de Dios. No viene de Dios. Ese deseo yo que tengo ganas de ver chamuscado al vecino no viene de Dios. No viene de Dios. Ese deseo que tengo de ver al hermano no viene de Dios. No viene de Dios. No viene de Él. Pensamos que la libertad. Miren, por eso es que hoy las redes sociales tenemos que tener cuidado con ellas. Yo escuché el testimonio de alguien que dijo, no, yo ya no quiero ni tener Instagram ni Facebook. ¿Por qué? Porque siento que todos son mejor que mí. Se sintió oprimido por estarse comparando con otro. Y al compararnos con otro, ¿qué es lo que vemos? Cuando vemos una foto bonita de alguien en Facebook. ¿No es cierto? No somos libres. Nos batallan las envidias. Y somos pero a veces tan bajeros en nuestros sentimientos que solo el peinado de alguien o la ropa de alguien nos pone en esa situación. Mi vida sería mejor si pudiera quitar a esta persona del medio. Le dijo Jesús, no. Es la libertad que yo vengo a darles, no viene así. Tampoco viene a través de las prácticas religiosas. Versículo 33 de Juan 8. Le respondieron, oiga lo que le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Al mencionar los judíos que eran linaje de Abraham, estaban diciendo que eran portadores del pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, como lo dice Pablo en Romanos. En pocas palabras, estaban jactando de ser muy religiosos y de guardar la ley. Que es que, mire, cuando un judío le saca a Abraham, es porque va a hablar de su posición ante la ley. Yo he cumplido la ley. ¿Sabe cómo decían los judíos? Nosotros no somos pecadores como de entre los gentiles. Y se jactaban de eso. ¿Y saben qué les dijo Jesús? Pues mi libertad no viene por cumplir la ley.
No viene porque ustedes se jactan de cumplir los mandamientos del Señor al pie de la letra. No viene de ahí. No viene de prácticas religiosas. Y nosotros, los que estamos escuchando, que somos hijos de Dios, usted debe saber que la libertad suya no viene del ejercicio de la vida cristiana. No proviene de ahí. Nunca podrá venir de ahí. No viene de que, no, yo voy a todos los cultos, yo voy a todas las vigilias, yo voy a todas las células. No proviene nuestra libertad de ahí. La hacemos por un motivo diferente. Ya vamos a ver por qué. ¿Se acuerda el encuentro de Jesús con el joven rico? Ese es el mejor ejemplo. El joven rico le dijo: maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? Salvación, libertad son sinónimos. ¿Qué haré? Bueno, ya te sabes la ley. Cumplir los mandamientos. ¿Cuál fue la respuesta del joven? Todo esto he cumplido desde mi juventud. Porque yo me imagino que así hablaba, ¿verdad? Porque ¿se han fijado ustedes cuando yo soy tal y tal persona? Yo me imagino que le llegó con esos aires a Jesús y le dijo: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Y le dijo el Señor: te voy a demostrar que lo has hecho únicamente para creerte autosuficiente. ¿Y qué le dijo? Entonces ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué dice la Biblia que sucedió? Y aquel joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué fue lo que Jesús descubrió? ¿A dónde estaba el amor de él? Él no hacía la ley porque quería agradar a Dios. Él practicaba la ley porque pensaba: bueno, pues delante, cuando el Señor me llame a su presencia, Señor, yo he hecho esto y esto y esto. Dice la Biblia: nadie puede estar en pie, ni podrá estar en pie delante de la presencia del Señor. El joven rico pensaba que hacía las cosas por amor, pero el Señor le dijo: ¿sabes qué? Vos amás más las riquezas de lo que me amás a mí. Hacés estas cosas. Le dijo: sos prácticamente un moralista. Porque saben, los moralistas se creen mejores que cualquier otro. ¿Por qué? Porque según ellos, yo soy bueno, yo me he ganado el cielo, no creo que Dios. Pero le dijo: no será a través de estas cosas. Tampoco será a través de dar rienda suelta a sus pasiones. En el versículo 34 ya el Señor viene y les dijo: estos de plano no entienden, entonces les voy a decir claramente. Y les dice: Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. A ustedes no entienden. Con parábolas hoy les voy a decir claramente: ustedes son pecadores. Entonces no es a través de dar rienda suelta a nuestras pasiones que obtenemos la libertad tampoco. No podemos pretender ser libres cuando sometemos nuestra voluntad a nuestras pasiones y decimos: todos lo hacen. Esa frase ya tiene rato de ser famosa. La presión de grupo, peer pressure. No, es que todos lo hacen. Si todos lo hacen, no creo que sea malo. Tenemos problemas de alcoholismo, adicción a la pornografía. La pornografía es una de las cuestiones que se basan más en esa presión y tratamos de decir: no, pero si todos lo hacen, no creo que sea malo. Cuando cedemos, estamos cediendo nuestra libertad y nos volvemos esclavos de aquellas cosas que practicamos y no las podemos dominar. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es la libertad que Cristo promete? Versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad que tanto anhelamos no viene de todas estas cosas que hemos hablado, viene por el conocimiento de la verdad. Pero aquí conocer no es simplemente saber. No es simplemente un conocimiento filosófico de que lo entiendo. Conocer bajo este contexto está en una experiencia personal, en una relación con la verdad. Pero podríamos preguntarnos, como lo hizo Pilato. ¿Se acuerdan cuando Pilato estaba con Jesús? Jesús le dijo: yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Porque la verdad en nuestros tiempos, en esta era de relativismo,
Todo es relativo. Lo que puede ser que para ti sea verdad, pero no necesariamente para mí, ¿no es cierto? Y pensamos que la verdad es algo que podemos moldear a nuestro antojo. Pues no es cierto. La verdad no es relativa. Sí, existe el concepto de verdades relativas, pero como dice un filósofo contemporáneo, que es de apellido Neil deGrasse, dice, hay verdades absolutas. Dice que no importa lo que tú creas, siguen siendo verdades. No importa lo que tú creas, sigue siendo verdad. Por ejemplo, varias de esas verdades absolutas, al menos en la tierra, se ven, como le decía platicando con un joven, el hecho de que tú creas que vas a volar, si te subes al techo de aquí y piensas, no, es que yo no creo en la ley de la gravedad. El hecho de que tú no creas en la ley de la gravedad no significa que no se te va a aplicar. Tírense a ver si vuelan. No vamos a volar. Entonces, Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y ya que vivimos en esta época relativista, Jesús no anda con ambigüedades. ¿Sabían ustedes? A veces decimos, no, pero es que esto es bien ambiguo. Jesús no es ambiguo. Mira lo que dice el versículo 33. Dijo, para que le quede claro quién es la verdad. En el versículo 36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Él es la vida. Él es la verdad que libera. Pero no conocerlo como lo conoció, como pensaba Nicodemo. Sabemos, maestro, le dijo, que has venido de Dios, y le dijo, estás equivocado. A menos que se restablezca mi comunión contigo, tú no podrás ver el reino de Dios. Tú no podrás ser libre. A menos que nazcas de nuevo. Porque la verdad no se posee, se conoce. Hoy andan un montón de locos. Nosotros aquí tenemos la verdad. Por eso es que Jesús no creó su iglesia para que anduviera proclamando, nosotros somos la congregación verdadera, venga aquí. Nadie posee la verdad. Conocemos la verdad. Pero no podemos venir y decir, no, solo aquí. Ese es el problema de la religión. Y pensamos que ir a determinada congregación nos hace más salvos y más espirituales y más santos que el otro. No, es que en su iglesita, hermano, por favor. ¿Y quién cree que es el dueño de la iglesia? La verdad misma, Jesucristo. Y no importa si esa congregación tiene 2 personas o tiene 1000, el dueño sigue siendo Él. Él fue el que compró nuestra libertad. Y mire lo que dice. Así que si el Hijo os libertare, aquí viene, seréis verdaderamente libres. Libres de verdad. No como el mundo que nos da concesiones, que nos da ciertas, no, libres de verdad. Libre, ¿para qué? Para hacer lo que es correcto. Y para decirle no. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Por eso, cuando conocemos a Cristo, y antes de pasar ahí, voy terminando, hay algo bien interesante aquí. Dice, y conoceréis la verdad. ¿Por qué le dijo Jesús? ¿Por qué este verbo está en un futuro? ¿Por qué dijo Jesús esto cuando Él estaba ahí con ellos? Lo tenían enfrente. Pero ¿por qué lo mencionó en un futuro? También, y si el Hijo os libertare, porque estaba refiriéndose y apuntando a ese sacrificio que nos hizo libres. Les dijo, si ustedes permanecen, si ustedes me siguen, se van a dar cuenta. Y saben, la Biblia nos da testimonio de eso. Dice la palabra del Señor que una vez, los discípulos vieron a Jesús resucitado el tercer día. Se acordaron de todas las cosas que Jesús les había dicho y de que eran verdad. Entonces ellos conocieron la verdad, fueron testigos. Por eso nosotros no podemos pretender únicamente afianzarnos de la fe de alguien más. A veces decimos, no, yo creo que estoy bien porque mi mamá ora por mí, mi abuelita ora por mí, van a la iglesia, no necesito ir, no necesito tener una relación. No, estamos mal.
Una vez alguien dijo, yo cuando el Señor venga me le voy a agarrar de las faldas a mi abuelita. No. Por eso es necesario que cada uno de nosotros tenga una relación personal con Cristo, una relación personal con la verdad. Porque cuando conocemos a Cristo, nuestra vida y la manera en que vemos el mundo cambia de manera radical. En relación con Dios lo podemos amar. ¿Por qué? Porque ya no estamos empleitados. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, pero cuando conocemos la verdad, hacemos uso del sacrificio de Cristo para acercarnos al Padre. En relación con nosotros mismos, podemos amarnos a nosotros mismos porque hemos experimentado el perdón y el amor de Dios en Cristo Jesús. Nos comenzamos a ver como Dios nos mira. Miren, hoy anda un montón de gente diciendo, ama a tu prójimo y como a ti mismo, el love your neighbor. Pero mi pregunta es, ¿y cómo vamos a amar al otro si a veces no nos amamos a nosotros mismos? ¿No se han puesto a pensar eso? Hay un montón de gente que quiere amar a otro, pero no se aguantan ni ellos mismos. El mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando está nuestra vida llena de pecado, somos cautivos de todas esas cuestiones que sos un inútil, no servís para nada. Y nos vemos al espejo y quisiéramos ser otra persona. Pero cuando Dios nos libera, quita todos esos prejuicios aún de nuestra propia vida y nos dice, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Por eso esa alabanza en la última parte que dice, y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre. Ese es el conocimiento. Somos hijos de Dios. Por eso podemos decir, como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas. Y en relación con otros podemos amar y perdonar a otros imitando lo que Cristo hizo por nosotros, porque los vemos como Dios los mira. Esa es la verdadera libertad. Esa es la libertad a la que hemos sido, para la que hemos sido creados. Por lo tanto, permanezcamos en su palabra. No cometamos el error de pensar que al experimentar también esta libertad estaremos exentos de tentaciones y pruebas, porque esa es la otra cuestión. A veces pensamos que esta libertad, ya soy santo y nada más me va a tocar. No, no es así. Ahí es donde se ejerce la libertad. Jesús nos hace un llamado ¿a qué? A ser sus discípulos, a seguirlo cada día, permaneciendo en su palabra, anclados en la esperanza del día de nuestra redención, en el que será sellada para siempre nuestra libertad. Así que, estimados hermanos, hemos sido creados para ser libres, libres por la verdad. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.